Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 29 de julio del 2026 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, ¿y qué tenemos para el día de hoy? Bueno, tenemos algunas informaciones que tienen que ver con lo del Código Procesal Penal, intercambios, decreto, el presidente creó una comisión, opiniones, algunas cosas más que comentaremos en el transcurso del programa. Y luego entraremos a las partes que tienen que ver con los aspectos económicos de aquí del país, pero ustedes saben que tenemos el tema, sin esto ser un programa deportivo, pero tenemos el tema de los juegos. Ahí vi que llevamos 48 medallas. Llevamos, creo que ya 10 de oro, 10 medallas de oro. Esas son, estamos en la quinta posición en cuanto a la obtención de medallas. Y creo que estamos, veía así, no sé si estaba súper actualizada la información, estamos empatados en cantidad de medallas con Cuba, que es mucho decir, 48 medallas, creo que estamos 48 a 48. Sin embargo, ellos están en segundo, tercer lugar, porque a diferencia de nosotros, tienen un 50% más de medallas de oro, 15 a 10. Otro 10, ellos 15. Ayer vi un juego de voleibol, perdimos del equipo de voleibol masculino. Espero que con las Reinas del Caribe no pasara lo mismo. Creo que no. Así las cosas, siguen los juegos. Pero veía un juego de softball que jugaba en la República Dominicana. Qué curioso, miren. Yo que jugué básquetbol, antes en el básquetbol, nosotros, Cuba y Puerto Rico eran los papás de nosotros, hablando de los 60, los 70, por ahí. Ya después de los 80 para allá empezó la cosa a cambiar y hoy día nosotros somos una potencia en términos de básquet. Perdimos en el Mundial con Puerto Rico, pero se gana y se pierde, ¿no? Pero nosotros somos una potencia. Cuando nosotros jugamos con Puerto Rico, teníamos la desventaja de que Puerto Rico nos traía una cantidad de nombres en inglés, para decirlo así, como habla uno. Muchachos, pero eran puertorriqueños, nacidos en el Bronx, en Manhattan, en Estados Unidos, en cualquier otro lugar, de ascendencia norteamericana, de padres boricuas y por supuesto boricuas. Y pueden jugar, porque Puerto Rico tiene su independencia en ese aspecto deportiva y pueden jugar por Puerto Rico. Y nosotros no teníamos eso. Ya la cosa actualmente ha cambiado. Por ejemplo, Karl Anthony Towns es dominicano, nació en New Jersey, su madre dominicana. Muchísimos jugadores, Justin Minaya, Quiñones y así sucesivamente. Y tenemos muchos. Jackson Lender, porque nació en Puerto Rico, sus padres dominicanos, ahora está en la NBA. Hay más, Kobe Brea, hay buenos muchachos. O sea, tenemos muchos, estamos en esa misma situación, porque tenemos muchachos ya de segunda y hasta de tercera generación que ni hablan español, o solo balbucean el español. Ustedes recordarán en el Mundial de Béisbol, el catcher, Austin, es un muchacho que se pasaba sus vacaciones aquí en Casa de Campo porque sus padres viven acá, en Romana. Y su madre es dominicana, su padre americano. O sea, esas cosas se presentaban en el caso de Puerto Rico. Ya nosotros tenemos igual, segundas, terceras generaciones. Yo tengo 2 sobrinos en Estados Unidos, hijos de mi hermano. Los 2 son americanos, nacidos allá, toda su vida allá, han venido de vacaciones aquí. Hablan muy bien español, todo lo que tú quieras y eso. Pero eso no está pasando y hago ese comentario porque ya nos pasa en básquetbol, ya no tenemos esa desventaja. Y veía el equipo de softball, no sabía que aquí se jugaba tanto softball, ahí veo las muchachas, y resulta que del equipo de softball hay muchas muchachas que fueron contactadas a tiempo, son norteamericanas, pero de padres dominicanos, tienen la doble nacionalidad y pueden jugar por nosotros. Hay una muchacha, la catcher creo que era,
el catcher, como decimos nosotros, que ni habla español, nada más dijo Plátano Power. O sea, balbucea y hubo una muchacha que le estaba traduciendo. Y así tenemos muchos muchachos y muchachas para que ustedes vean. Y eso estaba en el juego de softball anoche, yo lo estaba viendo por televisión, y eso está repleto, señores. Qué bueno, que le están dando bastante apoyo. Y en el malecón, lo que se está jugando por ahí, los juegos de voleibol, playero y eso, también repleto de gente. Qué bueno, excelente, excelente. Hay que seguir apoyando a nuestros muchachos y ojalá y sigan ganando medallas. Eso es bueno porque eso manda señal para la juventud, los otros, eso los motiva, los incentiva, los aleja de los vicios, los aleja de las drogas, de las malas juntas. Decía en una entrevista que veía, y son temas importantes, un joven dominicano que ha sido la estrella ahora mismo en el básquetbol de la Euroliga en Europa, jugando en España, acaba de ganar el campeonato de la Liga Endesa, como se llama en España, el básquetbol superior, que es después de la NBA, digamos, la segunda liga en el mundo, podría ser, o seguramente, o todo el mundo está consciente de que lo es. Él decía, y es Jan Montero, un muchachito ahí de Villajuana, jovencito, 23 años, ya es una estrella, podía irse a NBA, se fue a jugar, ahora jugará con un equipo de Grecia, creo que es. Decía él, y eso es lo importante, y por eso hago la mención del deporte, decía él que todos sus amigos, los que él recuerda de su infancia y adolescencia, están muertos, porque se fueron por el camino de la delincuencia y ese tipo de cosas, y los vicios y la mala vida. Y él daba ese mensaje. Todos sus amigos, o sea, no todos evidentemente, una cantidad de los que él conoció, compartió, intercambió, interactuó en su vida, en el barrio, muchos, eso en los barrios es del todo conocido. Pero fíjense, él está en el sitial de su carrera, todavía con muchísimo margen para crecimiento, con un futuro por delante, ya establecido. Creo que lo contrataron, creo que por 10 millones de euros. Acaba de cambiar de equipo, creo que por 3 años, una cosa, un futuro brillante, 23 añitos. Y él decía, y todos mis compañeros, mis amigos muertos, por falta de oportunidades, por falta de dirección, por falta de ejemplos, que alguien que le dé un cocotazo en el momento oportuno, alguien que los guíe, que los ponga a jugar su basquetbol, que le busque entrenamiento. Entonces esos juegos sirven para alejar a muchos de esos jóvenes, a muchos de esos niños de esas malas influencias. Y por eso hay que aplaudirlo, y por eso hay que apoyarlos, y por eso hay que darle un aplauso a las autoridades, a los organizadores y a los que han hecho que se ve tan bonito, y las transmisiones están muy bien, todos los muchachos deportivos de todos los medios están todos ahí, es un trabajito bueno, es una picada muy buena que apoya y ayuda y contribuye. Qué bueno, qué bien. Bueno, si usted puede pasarse por el Centro Olímpico, por el Parque del Este, por el Mirador, por el Malecón, por allá, en Guivia se está jugando también. Dese una vuelta, que no está, y con este calor que está haciendo, infernal, la verdad es que no se aguanta en espacios cerrados. Usted se va al Malecón y va a recibir esa brisita. Y aquí en el Centro Olímpico el aire es pita. Eso ya yo lo he dicho. Cuando usted vaya para allá, llévese un abrigo para ir al juego de voleibol de las muchachas, de las reinas del Caribe o del básquetbol, porque si no, le va a dar frío. Miren, señores, ayer hablábamos de cómo los mercados habían respirado con esta cierta tregua. Se acabaron los bombardeos desde el viernes, de allí para acá y de allá para acá. Pero ayer hubo varios eventos que alteraron la situación. Ayer hubo unos ataques con misiles a unas bases en Jordania o Arabia Saudita de parte de los norteamericanas, de los iraníes. Y después de unas informaciones y de las declaraciones de Donald Trump y de que se estaba negociando y que estaban llegando y que ellos habían solicitado, aunque Irán lo negó, eso es ya lo acostumbrado.
Él siempre dice que todo el mundo le está rogando y los otros lo niegan y al final bueno, eso no nos importa a nadie. Pero eso impacta en los mercados y los mercados habían caído alrededor de 4% ayer y cerraron en 79 con... La Bolsa Mercantil de Nueva York cerró ayer con 79.26. $79.26 el West Texas Intermediate, el crudo de Texas. Importantísimo, había bajado prácticamente 10-12% desde el fin de semana a la fecha. Pero entonces ayer con ese ataque de los iraníes a una base, que los interceptaron, la cosa no iba a pasar de ahí. Sin embargo, como ya les habíamos dicho, quizás una de las razones, de las 2 o 3 razones que analistas han empezado a señalar de por qué Trump para los ataques, que llevaba 13 días bombardeando, porque no lo había parado antes. ¿Qué diferencia tiene el 13º día con el 9º, con el 7º, cuando yo les hablaba aquí de lo que es el rendimiento marginal decreciente? ¿Qué ganas tú con desbaratarle un puente, una planta de agua, de desalinización o lo que fuere, cuando ellos con un tirapiedra te interceptan los buques que van a pasar por el estrecho de Hormuz? Y lo que se está discutiendo ahora es la apertura del estrecho de Hormuz, porque los combustibles se disparan al tope de 100 como llegaron a los otros días el Brent y 90 y pico el West Texas Intermediate. Entonces ese es el tema. Y entonces esos bombardeos no te estaban dando absolutamente nada, agotándote las reservas de municiones. Un Patriot que cuesta $4 millones, un interceptor o un Tomahawk que cuesta 2.5 millones, 3.5 millones de dólares, se han agotado las reservas, o un THAAD, que son de Terminal High Altitude, que balístico, allá en el estratosfera, que los interceptan. Todas estas cosas se fueron agotando porque los iraníes, como lo habían advertido los organismos de inteligencia, disponían de más del 75% entre drones y misiles en sus subterráneos por allá abajo, debajo de las montañas, que por más bomba que tiraran, no puede llegar allá abajo, porque si hay una montaña, ¿cómo tú vas a llegar allá abajo? Si fuera en superficie y tú haces 100 metros abajo y yo tiro una bomba que ataca en 100 metros, te tiro una, ya de barate hago un hoyo ahí, te tiro otra, pues digo. Pero es que tú tienes una montaña, es en montaña que esa gente porta el terreno, una gran ventaja. Entonces eso se sabía, los militares lo sabían y se lo advirtieron al presidente y él no les hizo caso. Entonces esa era una de las razones que yo le decía ayer, que la dio a conocer el New York Times, de que se están agotando las reservas de municiones por la magnitud de los bombardeos que no estaban dando absolutamente nada. Eso es como cuando tú estás con la bomba prendida que dice, ay, que ve, sángrala porque lo que te está jalando aire. Eso no te estaba dando nada en términos reales. Tácticos, perfectos, de un puente, 2 puentes, 3 puentes, pero estratégicamente no te da nada. No vas a tumbar el régimen, no vas a abrir el estrecho. Entonces, lo otro era cómo subieron la tasa de rentabilidad de los bonos del Tesoro, que se metieron ayer, se los comenté ayer, a 4.69. Cuando la tasa de interés de los bonos sube porque el precio cae, la gente vende los bonos porque no quiere esperar, sabe que va a haber aumento de tasa y quieren buscar la nueva tasa, o por los riesgos están pidiendo más interés, eso encarece la deuda norteamericana, que son 39 millones de millones, 39 trillones. Y lo que pagan por interés al año ya es más que lo que se invierte en defensa, que es una palabra obscena por demás decirlo. Entonces, esos 2 factores, unido al otro, que es el escalamiento de la guerra y el cierre del estrecho ya de Bab el-Mandeb para los barcos sauditas por los Houthis, los grupos de Yemen, que le atacó a Arabia Saudita una base. Entonces han bloqueado los buques sauditas, tanqueros y cargueros, que a través de un oleoducto sacan por ahí petróleo. El que salía al mar Índico para llegar a Asia ya no puede, solamente se puede salir el que va de ahí al Mediterráneo a través del canal de Suez y va a Europa.
y por Europa tendrían que dar la vuelta, y eso es como 45 días más. Entonces, todo eso complica el panorama porque por ahí estaban saliendo unos 5 millones de barriles de Arabia Saudita. Entonces, miren esos tres componentes, como yo le decía, esas son las razones por las que él detuvo y volvió a negociar, a tratar de llegar a un acuerdo. Pero ¿qué sucede? Ayer hay ese ataque, se estaban hablando Irán y Omán para fines de que ellos van a cobrar, eso nunca volverá a ser igual, le decía yo también eso ayer. Y Omán dice que se lo manejen las cosas 50 por 50-50, una ruta en el norte de Irán, una ruta en el sur de Omán, para el paso de los buques, y Irán dice, no, nada, no va nada. Compartimos los beneficios, pero nosotros controlamos todo aquí. Y si tú quieres, pueden pasar por la zona sur, eso dice Irán, por tu lado, pero lo controlado por nosotros. Todo el que no sea aprobado y controlado por nosotros, un torpedo, un misil, un dron. Eso es lo que se estaba hablando. Y en esa discusión, los precios de los combustibles, porque por más que se pague un peaje, eso es chele. La locura la dijo Donald Trump cuando hablaba de que iba a cobrar un 20%, pero él no sabe lo que dicen ese tipo de cosas. Uno presumiría que siendo un empresario, pues dominara de esos temas, pero ¿qué va? Sabe de sus ventas de real estate y sus cosas de esas. Entonces, ante ese panorama, los precios de los combustibles cayeron 4% ayer. Ayer, cuando se anunció eso de Donald Trump, esas negociaciones, las declaraciones de Irán de que estaba negociando con Omán, y los mercados están claros. Si hay que pagar un peaje, eso es chele. Yo les calculé eso por galón, es chele. O un tanquero que lleva 2 millones de barriles, tú le metes 2 millones de dólares, prorratea, lo divide, eso es lo que te da centavos por barriles. Un barril tiene 42 galones. Ya usted sabe, por 2 millones, por 42 son 42 millones de galones. Entonces, precios del petróleo bajaron 4% ayer. El Brent cayó 4.83 a $84 y el West Texas Intermediate cerró, como le dije, bajó 4.06 y cerró en 79. Y eso fue ayer a las 4 de la tarde en la Bolsa Mercantil de Nueva York y en los mercados de Europa. Pero vino el problema de un ataque, el ataque de los iraníes, y luego vino un ataque que hubo de tropas de los norteamericanos y los Arabia Saudita, que había estado tranquila, a unos rebeldes, unos mercenarios, unas milicias iraquíes, que también son aliadas de Irán, en Irak. Mire cómo se extendió el conflicto. Yemen aquí abajo, Irak allá arriba, el Golfo de este lado. Y todo eso ha hecho que hoy el crudo de Texas se dispare 6%. Ahora mismo, en tiempo real, a las 8:46, antes de abrir el programa, estaba en $84 cuando había bajado a 79. Ganó $5 con 25 centavos, subió 6.62%. Y sigue subiendo, porque eso fue antes de abrir la bolsa. Ahora mismo está en 84.630. Ha subido, está en 84.50. Miren ustedes cómo están las declaraciones de Trump, cómo la situación en el conflicto del involucramiento. Ahora tiene a los iraquíes arriba, los Arabia Saudita atacándola, los yemeníes y los hutis atacando a Arabia Saudita. Y el conflicto estancado en el Golfo, en el Estrecho de Hormuz. Ahora tenemos 2 cuellos de botella y unos tipos con escopeta y metralladora y misiles y lanzagranadas y de todo, y drones y todo, en el otro lado, en el Mar Rojo, cerrando el paso a los buques sauditas, que son uno de los respiros que había tenido en los mercados de los combustibles, porque por ahí, vamos a decir, para el Mar Índico, ya que no pueden salir por acá, por el Golfo, por el Estrecho de Hormuz, podían salir por acá para ir a Asia, a Japón, Corea, Taiwán, China. Entonces, ya al cerrarle por acá, ellos solamente pueden irse para atrás. Y para atrás es, en el Mar Rojo, coger para el Canal de Suez y pasar al Mediterráneo, para Europa. Pero su mayor exportación vienen aquí arriba, a Asia.
de Arabia Saudita, que estaba aportando alrededor de 7 millones, sacando 5 o 6 millones por ese lado. Ahora se complica el panorama. Miren ustedes qué tan difícil se pone todo esto, porque ayer los mercados habían respirado positivamente, el Dow Jones creció, el Standard & Poor's crecía, las bolsas, las acciones, las empresas, porque todo el mundo estaba loco por un respiro. Ahora vuelve y se complica la situación. Ojalá y eso no escale más de ahí, pero eso es lo que hay en el Medio Oriente actualmente, y por eso acaba de subir 6,50 el crudo, 6,26, y está en $84 cuando ayer había caído a 79, por debajo de los 80. Ahí, así las cosas, tenemos obligatoriamente que darle seguimiento a esta situación. Estaba, por otro lado, en Estados Unidos Netanyahu, que tiene algunas discrepancias con Donald Trump, porque el Trump tiene que salir de este atolladero en que se ha metido, que dicen muchos analistas. Yo de aquí tan lejos no puedo saberlo, pero ya el New York Times había hecho un trabajo sobre el particular, que fue Netanyahu que lo metió en ese lío. Que J.D. Vance, que Kane, el general Kane del CENTCOM estaba en desacuerdo, que Marco Rubio estaba en desacuerdo de que se iniciara ese conflicto, esa conflagración con Irán, porque las consecuencias iban a ser las que estamos viendo. Tenemos una inflación disparada. Trump acaba de nombrar un presidente de la Suprema, de la Federal Reserve, que están reunidos, por cierto. Ahorita informarán que mantienen la tasa de interés o fija o hasta la suben, que es todo lo contrario de lo que estaba buscando Trump, por lo que Trump ha venido peleando, insultando al anterior, hasta le quería hacer un expediente, porque los juegos de Trump son así. A Jerome Powell, que sigue en la Reserva Federal, que los jueces le tumbaron todos los intentos de sacarlo a él y de sacar a otra delegada. Entonces, hoy seguramente dan a conocer que vamos a ver mañana, vamos a ver que la tasa de interés se mantiene fija y posiblemente, quién sabe si hasta la suban, porque la inflación, aunque bajó en junio por la caída de los precios de las negociaciones que iniciaron en abril, volvió y repuntó. Y va a seguir repuntando. Entonces, es una situación complicada. Entonces, ayer estaba Netanyahu, se reunió con Donald Trump. Netanyahu quiere seguir bombardeando y le dice que en una montaña en tal sitio, allí fue que los iraníes metieron, que los iraníes tenían los otros días un plan para asesinar a Donald Trump, que los iraníes todo, porque el interés de Israel es acabar con Irán en todo sentido, como Irán ha intentado acabar con ellos, pero ese no era el pleito de América, de Estados Unidos, ni del mundo. Eso se pudo haber resuelto de otra manera. Entonces, así las cosas. Usted ve que Trump en estos días decía que quería que Arabia Saudita le iban a dar un acuerdo para que nuclear, lo que le niega a Irán, se lo iba a dar a Arabia Saudita. Y entre Irán y Arabia Saudita, usted se pone a ver, y la diferencia es nimia. Unos son sunitas, los otros son chiitas, pero son dos dictaduras. ¿Cuál de las dos peores? En términos de cómo la vemos los occidentales. Y Arabia Saudita se pasea en Occidente como si fuera, pero eso es una dictadura férrea, donde la gente, ahí no vale nada, nadie. Un chele no vale, una persona que no le guste al príncipe o al régimen. Un chele no vale, igual que no lo vale en Irán. Pero a este le quiere dar porque Trump tiene sus relaciones y después dice que solamente le da ese acuerdo nuclear y esa cosa para enriquecimiento y para instalar plantas nucleares si llega al acuerdo de Abraham, que es tomarse relaciones con Irán, con Israel, perdón. Pero fíjense ustedes cómo acaba de bombardear a unos reverdes en Houthis en Yemen, que son musulmanes, aunque sean chiitas o sunitas, no sean los mismos, y allá en Irak, que también son. O sea, esas son cosas que cuando tú oyes esos planteamientos del lado norteamericano, dice, se habrán estudiado la historia, conocerán de lo que están tratando, qué es lo que tienen entre manos, o es tirando patada voladora. Y muchos analistas entienden que ciertamente es tirando patada voladora.
y que una de las razones de este conflicto es la ignorancia, la falta de conocimiento. La falta de conocimiento. Por eso estamos en este lío ahí. Bueno, también están en Estados Unidos porque se celebraba el entierro de Lindsey Graham, el senador, y estaban en las exequias oficiales y ese tipo de cosas. Zelensky se reunió también con Donald Trump. Ya ayer yo le daba unas pinceladas de que en Estados Unidos hay empresas americanas que ya están accediendo a la tecnología de los ucranianos en cuanto a drones, equipos dirigidos, ¿verdad? Sin tripulación, marítimos, aéreos y todo ese tipo de cosas. Y la licencia que ya le había prometido, gracias, le había prometido Donald Trump para que Ucrania pues produjera los misiles Patriot, que son interceptores que se están usando, que se usan para los misiles balísticos, que el problema de los misiles balísticos es que suben a la estratosfera y cuando bajan de allá bajan a una velocidad astronómica, Mach 4, que es como 4 veces el sonido, la velocidad del sonido del sonido. Algo por ahí la cosa. Y entonces solamente unos equipos muy sofisticados, primero radar, detección, e interceptarlo a esa velocidad que vienen de la atmósfera de allá arriba, de la estratosfera, para el sitio donde van a caer. Tiene que ser un equipo muy sofisticado para que de manera cinética lo intercepte, le explote cerca o lo choque. Y eso no es tan simple y sencillo. Pero bueno, esos Patriots sí lo hacen, son carísimos. Ucrania está desarrollando sus sistemas, sus misiles. Los rusos tienen los S-400, S-300. Y esa es una situación importante. Se aprobó ayer en el Senado estadounidense las sanciones, un paquete de sanciones por lo que había estado propugnando Lindsey Graham. Creo que se involucraron también a los iraníes en cuanto de ponerle 100% de arancel a los que compren sanciones de segundo grado, más o menos, que es que se les titula, se les llama. Que Graham, Lindsey había intentado esa ley. Trump la había estado bloqueando, no quería porque estaba en unos medio amores con Putin. La cosa ha cambiado sustancialmente. Ahora los estadounidenses, porque además Ucrania le bombardeó en el mar Caspio un barco que iba de Rusia a Irán o de Irán a Rusia, que alega que llevaba un material militar, lo cual no es de dudar porque los iraníes son aliados rusos y le suplieron los drones Shahed y la licencia para producirlo, que han causado miles de muertes y muchísima destrucción en Ucrania. Ucrania le dijo, no, pero ustedes fue lo que empezaron. Pero al final hablaron los ministros de Relaciones Exteriores. Ucrania se disculpó, dijo que no tenían interés, que se escalara la situación, y la situación ha vuelto a posición anterior. Pero ese era un punto importante de Zelensky con Trump, que por ejemplo se quilló y se ha quillado de manera importante porque los europeos no han querido meterse en ese lío. Ucrania sí que no le tiene miedo a Irán porque además le cobró a Irán el suministro de esos drones y esos misiles a Rusia para que atacara a Ucrania. Eso es lo que tenemos a nivel internacional y a nivel local. A nivel local, lo que les decía del Código Procesal Penal, se reunió la procuradora con una delegación del CONEP que ayer habló al gobierno de toda la cantidad de leyes abrumadoras que está haciendo y deshaciendo, zancochando en el Congreso. Le comentaba, la ley de residuos sólidos, la de laboral si no lo aprueban. Es así, no, eso lo cambian. Lo que acuerdan la comisión tripartita en el Congreso le sacan. El código fiscal el paquete fiscal de 3 que lo zancocharon en unos días. El Código Procesal Penal, el penal no es procesal, es Código Penal nuevo con las modificaciones también a la carrera que le acaban de hacer. El presidente acaba de designar una comisión de seguimiento y socialización y ese punto es bueno. Porque de seguimiento, porque ahí van a haber muchísimos gazapos, muchísimos ripios dañinos, que como esos que se sustituyeron, como 40 artículos, pero no se sabe si ahí estén todos los que son o son todos los que están. En esa comisión de seguimiento que está Rey Guevara,
jueces de diferentes instancias, personas que han pasado por los tribunales constitucionales y ese tipo de cosas, periodistas, está Percio, está Aníbal de Castro, entre otras personalidades. Esa comisión le dará seguimiento. Yo creo que eso es importante, porque hay gente de prestigio y seria además. No necesariamente todos sean así, pero no tenemos por qué segregar. Entonces, para la parte de seguimiento es buena, porque habrá muchas cosas que habrán sometimientos al Tribunal Constitucional, que habrá que recomendarle al presidente que redacte, que prepare al jurídico, que es Suberoiza, que redacten artículos para modificar en ese mismo, pero ya va a entrar el presidente lo aprobó. Sobre la marcha iremos corrigiendo y esos detalles. Un paquete grande, esos 40 artículos que se modificaron, tengo entendido, ya limpia, desbroza bastante el camino, pero como no sabemos todavía cuántas cosas más queden por ahí, esa comisión hará su aporte importante. Los que tengan opiniones la darán, ellos tendrán que incorporarla, sugerir, no sé, ese tipo de cosas. Y la otra parte también es importante, la de socialización. Porque ahora vamos a usar un código, yo no soy abogado, yo no sé lo que metieron ahí, lo que no metieron, y yo no voy a perder mi tiempo leyendo esas cosas, pero las leyes se suponen de conocimiento general. Pero la administración tiene que dárnosla a conocer. Debe hacerse algunas campañas, las cosas importantes, los cambios que ha habido, de esas cosas digitales que uno a veces circula, memes y cosas, y inadvertidamente le da like, yo que no sé, cosas que sean importantes para que la ciudadanía esté al tanto de cosas que no se deben hacer, de cosas que podrían ser penalizadas. En ese sentido sería importante que en ese seguimiento se recomiende algo de eso. Entonces ayer estaba el CONEP, decía, con la Procuradora General, dice Yoyne Berenice, la disposición del Ministerio Público de acompañar a todos los sectores en el proceso de entendimiento y socialización, que es parte de lo que habló, ese decreto del presidente designando esa comisión, que es importante, yo creo, porque no sabemos lo que está ahí. Entonces no sabemos que estamos metiendo la pata, que estamos cometiendo un ilícito por ignorancia. Entonces tiene que tratarse de socializarlo, de que todo el mundo entienda y sepa. Destacó el potencial de ese como herramienta para tipificar delitos que el texto derogado no contemplaba debido a su antigüedad. Es correcto, hay cosas que no existían antes, no podía contemplarlas, y ya ahora en delitos cibernéticos y un sinnúmero de cosas, pero es bueno que se socialice. Los representantes del sector empresarial aportaron observaciones orientadas a reforzar la seguridad jurídica del país, que por ejemplo, con el código ese del residuo sólido, se lo zancocharon y se metieron la seguridad jurídica en un bolsillo. Locuras como esa. Entonces es importante. Queremos que toda la población conozca a fondo esta nueva herramienta porque todos debemos esforzarnos en su aplicación. Dice Jenny Berenice en esa reunión con el CONEP. Y porque hay cosas que, mire, como ahora eso va a cambiar, situaciones que antes no existían, que están contempladas en este código. Por ejemplo, miren, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el decreto del 2006 del presidente Fernández, y estaba el difunto don Franklin Almeida, que en paz descanse, como ministro de Interior, que restringía los horarios de bebida. Después se le fue dando a algunos horarios, a algunos lugares, hasta las 3 de la mañana y así sucesivamente. El tribunal declaró inconstitucional porque en el 10, fue en el 6 este decreto, en el 6 se podía, pero ya en el 10 la Constitución cambió y establecía que las normas tenían un rango. Ahora dio 2 años de plazo, pero hay que pasar una ley para establecer esto. Por la Constitución del 10, fíjense. En el 6 no existía, al haber una nueva Constitución, la Constitución del presidente Fernández del 10 ya modificó esa situación y resultó que ese decreto quedaba en el espacio del purgatorio, vamos a llamarlo así, el purgatorio. Y ahora el Tribunal Constitucional dice no, por la nueva Constitución, eso fue derogado, decidió diferir
2 años, da 2 años para que se prepare la ley, mientras tanto seguirá como está. El decreto 308-2006, que regula el horario de expendio para las colmados, diversión, bares, etc. El mismo no es conforme con lo dispuesto en la actual Constitución, en la que existe después del 2010, porque el decreto fue de 4 años antes del 6. En el 6 no existía la Constitución que hoy nos rige, lo que quiere decir que eran tiempos diferentes, dice el Tribunal Constitucional. Y le llaman una palabrita muy bonita, una situación de inconstitucionalidad sobrevenida, pero que en su momento se trató de una norma válida. ¿Ve? Como cambian las leyes, entonces cambia la situación, y como cambió la Constitución, ahora hay que hacerlo. La Constitución del 10 modificó sustancialmente la distribución de competencias normativas. Ahora le tocará al Congreso evacuar una ley al respecto, que la tendrá que aprobar el Ejecutivo, y tienen 2 años para hacer eso. Pero ustedes se dan cuenta, nos estamos adecuando a la situación, entonces hay que dar a conocer ese tipo de cosas, es importante. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.